Bueno, hoy vamos a sumergirnos en un texto que coge esa idea tan reconfortante que la humanidad siempre ha tenido sobre la eternidad y literalmente la hace pedazos. Totalmente. La hace añicos, vamos. O sea, siempre pensamos en la vida después de la muerte o en el concepto mismo del infinito como un lugar de descanso definitivo, ¿verdad? Claro, un paraíso luminoso, ordenado, donde por fin las cosas tienen sentido. Exacto. Pero, a ver, ¿y si la eternidad fuera algo tóxico? ¿Y si en lugar de ser un refugio que nos salva, fuera un elemento químico que nos disuelve lentamente? Es un planteamiento que desde luego genera una incomodidad inmediata, porque claro, ataca el núcleo de lo que solemos usar como consuelo ante la idea de la mortalidad. Y exactamente de eso trata nuestro análisis profundo de hoy. Vamos a explorar a fondo un poema titulado Mar de Pecado. Un título potente. Ya te digo, es una obra muy oscura, sumamente visceral y que no pide disculpas por serlo en ningún momento. Al leerla, la sensación que transmite es casi claustrofóbica. Sí, es como intentar respirar bajo el agua. Eso es. Madre mía, es asfixiante. Pero nos metemos de lleno en esto porque debajo de toda esa crudeza hay una reflexión impresionante sobre quiénes somos. Así es. Y lo verdaderamente fascinante de esta obra no es solo su oscuridad aparente, sino cómo el autor utiliza mecanismos lingüísticos muy específicos para alterar la percepción de quien lo lee. O sea, no estamos ante un caos gratuito o palabras lúgubres lanzadas al azar, para nada. Si desgranamos sus líneas y entendemos cómo funcionan sus metáforas a nivel mecánico, encontramos un mensaje existencial muy nítido. Un mensaje sobre la culpa, la memoria colectiva y el peso de nuestros propios actos, ¿no? Exactamente eso. Pues vamos a entrar por la puerta grande del surrealismo más pesado, porque las 3 primeras líneas ya marcan un territorio que parece completamente hostil para la biología humana. A ver, recuérdanos cómo empieza. Bueno, el poema arranca así. Dice: ojos derretidos por la sudoración corrosiva de una eternidad diluida. Tela. Sí, tengo que admitir que la primera vez que leí esto tuve que parar. O sea, empezar con unos ojos derretidos anula de golpe la figura de ese observador distante y tranquilo. Y esa es precisamente la clave de este inicio. A nivel literario, el autor está destruyendo el sentido de la vista, que al final es nuestro principal vehículo para percibir el mundo de forma racional. Claro, lo que nos da perspectiva. Eso es. Al derretir los ojos del sujeto poético, el poema nos dice que aquí no hay espacio para la contemplación pasiva. La realidad de este universo es tan abrasadora que consume físicamente a quien intenta observarla. Madre mía. Y ahí es donde entra la segunda parte de esa imagen que me parece mecánicamente increíble. Habla de una sudoración corrosiva que proviene de una eternidad diluida. Una combinación de palabras muy particular. Rarísima. Cuando leí eternidad diluida, mi cerebro hizo un cortocircuito total. Normalmente imaginamos la eternidad como un bloque de mármol sólido, inmutable, ¿sabes? Algo absoluto. Sí, algo que resiste el paso de los siglos sin inmutarse. Eso. Pero al añadir el adjetivo diluida, es como si ese concepto estuviera perdiendo su integridad estructural, como si estuviera goteando. Y me hace pensar en una analogía visual muy concreta. A ver, cuéntame. ¿Podríamos compararlo, digamos, con el efecto de un ácido muy potente actuando sobre una pieza de metal? Pues fíjate que es una excelente forma de visualizarlo. Pero vayamos un paso más allá para entender cómo funciona esto en la mente de quien lo lee. Vale. A nivel cognitivo, enfrentar las palabras eternidad y diluida crea una disonancia brutal. La mente humana intenta conciliar lo infinito con lo que se deshace y choca. Claro, no encaja. Y si aplicamos tu analogía del ácido sobre el metal, nos damos cuenta de que no es una explosión rápida, ¿verdad? El ácido actúa mediante un proceso lento, inexorable. Como que va deformando la estructura molecular poco a poco, hasta que el metal pierde por completo su forma original. Exacto. O sea, es como mirar el mundo a través de un cristal que se está fundiendo lentamente por el calor. Las líneas pierden su forma. Eso es. Y fíjate en la lección de la palabra sudoración. El sudor es una respuesta biológica, normalmente asociada al esfuerzo extremo, al agotamiento o al miedo incluso. Ya, no es algo bonito. Claro. Al otorgarle esta cualidad a la eternidad, el poema les va personificando como algo enfermo o exhausto. La eternidad aquí no es un concepto divino y superior. Es un ente que supura, ¿no? Exactamente, que suda una sustancia corrosiva. Nos sugiere que el paso de un tiempo infinito no nos eleva a un estado de gracia, sino que nos disuelve. Nos borra la identidad hasta dejarnos sin forma.
Madre mía, es una bofetada a siglos de filosofía optimista. Básicamente nos está diciendo, no busques consuelo en el infinito, porque el infinito es un disolvente. Literalmente. Y desde esa alteración brutal del tiempo y la percepción, el poema no da ni un segundo de respiro, porque inmediatamente después fluye hacia lo que ocurre con todo ese tiempo que ya ha pasado. Y sobre todo con las personas que lo habitaron, que es lo más fuerte. Sí, sí. Las siguientes líneas dicen, y cito, compactado el conocimiento de todos los que fallecieron aún en un cielo lapidario. Y aquí quiero plantear una duda real, porque me costó un montón procesar esta imagen. A ver, ¿en qué sentido te costó? Pues en que normalmente asociamos el conocimiento con la luz, con la ligereza. Hablamos de iluminación o de abrir la mente. Pero aquí el poema le otorga masa física al conocimiento. Dice que está compactado. Sí, le da un peso tangible. Claro. Entonces, ¿cómo debemos entender esto? ¿Como un disco duro gigantesco donde se guardan todos los datos de la humanidad? ¿O más bien como un agujero negro, como una estrella que colapsa bajo su propia gravedad? Pues esa segunda opción, la del colapso gravitacional, captura muchísimo mejor el mecanismo del poema. Sí. Sí, porque un disco duro, por muy grande que sea, implica utilidad. Implica que la información está organizada y puede ser recuperada para el beneficio de los vivos. Vale, entiendo por dónde vas. Pero aquí, el conocimiento de los muertos no es una herramienta, es una masa opresiva. El autor invierte esa idea tan optimista de que caminamos a hombros de gigantes y construimos sobre el pasado. Ya, aquí el pasado es un lastre. Eso es. Aquí el pasado de la humanidad, todo ese conocimiento acumulado de todos los que fallecieron, es tan pero tan denso que genera una gravedad insoportable. Y encima, esa masa no está bajo tierra, que es donde normalmente ubicamos a los muertos. Está arriba. Habla de un cielo lapidario. Un concepto fascinante. Es que el cielo, que universalmente representa la expansión, la libertad, el lugar hacia donde miramos cuando buscamos esperanza, de repente se transforma en una lápida de piedra. Es un giro arquitectónico brillante dentro del poema. Al sustituir las nubes y las estrellas por una lápida, el entorno se cierra, no hay escapatoria hacia arriba. ¡Qué agobio, de verdad! Todo el peso de la historia humana, con sus guerras, sus descubrimientos, sus tragedias, ejerce una presión descendente. Y bajo esa presión, el poema introduce una contradicción que me parece, de las combinaciones más ásperas y potentes que se pueden construir. Te refieres al mortuorio escozor vital, supongo. Exactamente. Es que poner mortuorio y vital en la misma frase es como intentar juntar dos imanes por el mismo polo. El cerebro los rechaza al instante. Totalmente. Literalmente significa que la vida pica, que produce un escozor físico constante, pero con la textura o el sabor de la muerte. Y el mecanismo literario aquí es crucial para entender el poema. Fíjate que el autor no dice dolor, dice escozor. Claro, hay un matiz ahí. Un matiz enorme. Un escozor es una irritación constante, una molestia en la superficie de la piel que no te permite ignorarla, como una reacción alérgica. Es súper molesto. Al juntar mortuario y vital, sugiere que bajo ese cielo de piedra, el simple hecho de estar vivo es la reacción alérgica. La única forma de sentir la vida, de tener conciencia, está irremediablemente contaminada por la muerte. O sea que la sensibilidad humana, nuestra capacidad de sentir, se convierte en un castigo en sí misma. Eso es, ni más ni menos. Es asombroso cómo el lenguaje puede forzar esa sensación de incomodidad, de verdad. Es como si el solo acto de respirar bajo ese peso histórico fuera una herida que no cierra. Una imagen durísima. Y esto nos abre la puerta a la siguiente idea. Porque si el entorno es una tumba gigante y estar vivo es una irritación constante, pues tenemos que mirar hacia el interior del individuo. A ver qué pasa ahí dentro, claro. El texto continúa describiendo cómo este escozor nos comprime el corazón drenado con la daga del arrepentimiento. Aquí pasamos de la escala cósmica, de ese cielo inmenso y pesado, a la escala anatómica más íntima. Entramos en la anatomía de la culpa. Y sobre esta culpa, me gustaría plantear un debate, o al menos cuestionar la interpretación más obvia que se podría hacer. Dispara. El poema menciona que el corazón es drenado con la daga del arrepentimiento. Si tenemos un cielo, que es una lápida, pues la tentación inmediata es pensar que esa daga es un castigo que cae desde arriba, ¿no? Claro, la típica visión de un castigo divino o kármico. Eso, un castigo por vivir en este mar de pecado. Pero, considerando lo que acabamos de hablar sobre el escozor vital,
¿Es posible que esta daga no venga de fuera? Que sea algo interna, dices. Sí. ¿No será que es un mecanismo completamente interno? O sea, que somos nosotros mismos apuñalándonos. Pues, sinceramente, esa es una lectura mucho más profunda y coherente con el resto de la obra. Si analizamos el entorno que el poema ha construido, en ese cielo lapidario no hay ningún dios. Ya, no hay nadie vigilando. Exacto. No hay un juez impartiendo justicia. El cielo es simplemente inerte, es piedra. Por lo tanto, la daga tiene que ser empuñada por el propio individuo. Tiene todo el sentido. El arrepentimiento es la conciencia plena de nuestras propias fallas y de nuestra participación en este ciclo tóxico. Al usar la palabra daga, se evoca un acto violento, un acto deliberado. O sea, el ser humano se convierte en su propio verdugo, apuñalando su propia capacidad de sentir. Totalmente. Se autolesiona precisamente porque tiene conciencia. ¡Qué barbaridad! Y esa autolesión, ese corazón que se apuñala y se drena a sí mismo, tiene una consecuencia física brutal en el ecosistema del poema. Sí, lo mancha todo. Las siguientes líneas dicen: lagunas de sangre dejamos, como huella espesa de este mundo ignorado. Y volvemos a la mecánica de los fluidos densos que decíamos al principio. Es verdad. Antes hablábamos de la eternidad diluida y la sudoración corrosiva, y ahora de repente tenemos charcos inmensos de sangre espesa. Es una evolución súper coherente de la imaginería. El drenaje del corazón no desaparece en el vacío por arte de magia, se acumula. Claro, tiene que ir a algún sitio. Y si conectamos esta huella espesa con el concepto de legado humano, el contraste es desolador. Normalmente, las civilizaciones están obsesionadas con la idea de trascender, ¿verdad? Sí, construyen catedrales, escriben sinfonías. Erigen monumentos buscando dejar una huella hermosa en el mundo. Pero el poema despoja a la humanidad de esa ilusión por completo. Succiona todo el orgullo del progreso, vaya. Tal cual, sugiere que la única marca indeleble que dejamos son las consecuencias de nuestros errores y nuestra violencia. O sea, no dejamos una huellita en la arena que la marea pueda limpiar con facilidad. Dejamos lagunas. Y la palabra laguna implica algo estancado, un agua que no fluye. Muy buen apunte, sí. Una laguna de sangre es como un desastre ecológico y moral permanente, una herida abierta en el paisaje. Y además, el poema añade un detalle fundamental al calificar el entorno como un mundo ignorado. Es verdad, no me acordaba de esa parte. Es que es clave. Esas lagunas de sangre existen en un espacio que, a pesar de su evidencia catastrófica, nadie quiere mirar. La propia humanidad crea el desastre, se apuñala con el arrepentimiento, pero simultáneamente ignora el mundo que está destruyendo. Madre mía, la máxima expresión de la disonancia cognitiva humana. Hacemos el destrozo y miramos para otro lado. Exacto. Pues sabiendo todo esto, sintiendo la opresión del cielo, la daga interna y viendo esas lagunas espesas estancadas a nuestro alrededor, llegamos al clímax oscuro de la obra. El golpe de gracia. Sí, las últimas 5 líneas, que suenan como un último aliento desesperado, escapando de esta fosa existencial, dicen así: clamamos por un final que nos dignifique. Entre errores repetitivos, el temor ha de pesar, para caer amenazante hacia un mar de muertos piadosos. ¡Wow! Hay muchísimo que desempacar aquí. Es el desenlace hacia el que toda la gravedad del poema nos ha estado arrastrando desde la primera palabra. Empecemos por la tragedia absoluta de esa primera petición. Clamamos por un final que nos dignifique. Me parece descorazonador, te lo juro. Es que es muy duro, sí. Después de haber dejado lagunas de sangre, después de la corrosión y el arrepentimiento, todavía existe esa audacia, o quizás una inocencia inquebrantable, de pedir dignidad, de querer que la historia termine con una música solemne y una absolución heroica. Demuestra una comprensión profundísima de la psicología del ego. Incluso en La ruina total, el sujeto poético desea una narrativa que le otorgue sentido y nobleza a su sufrimiento. Siempre buscando ser los protagonistas, ¿eh? Claro. La palabra dignifique implica buscar un arco argumental redentor. Pero, tal como funciona la estructura del poema, esa esperanza es aplastada en la línea inmediatamente posterior. Clamamos por esa dignidad. Entre errores repetitivos. Es como pedir un premio mientras tropiezas con la misma piedra por 10ª vez consecutiva. Ridículo en el fondo. Exactamente. El autor nos recuerda que la historia humana en este universo no avanza hacia la iluminación. Es un bucle. Y este es otro de los mecanismos clave, ¿eh? La conciencia de esa repetición constante, de la incapacidad de aprender, es lo que genera el peso final. Ya veo. Dice:
El temor ha de pesar. El miedo deja de ser una emoción abstracta y adquiere masa física, sumándose a la gravedad de ese cielo lapidario. Todo confluye en la idea de la gravedad. Fíjate, el conocimiento compacto pesa, el temor pesa, y cuando algo pesa demasiado, la física solo dicta una dirección posible. Caer. Exacto, que es la palabra que utiliza el texto, para caer, amenazante. No hay una ascensión majestuosa hacia ese final digno. O sea, solo hay un desplome irremediable hacia el abismo. Y ese desplome nos lleva al gran destino final que cierra la obra con una ironía magistral, hacia un mar de muertos piadosos. Buah, los pelos de punta. Para entender el impacto de este final hay que recordar el título del poema, Mar de pecado. Claro, el mar del principio. Durante todo el texto hemos estado navegando por las consecuencias de ese pecado a través de la culpa, la sangre y el dolor. Lo lógico sería esperar que al fondo de ese abismo hubiese un castigo proporcional, ¿no? Sí, un infierno eterno a la medida de esos actos. Un fuego inextinguible, un tormento sin fin, algo que concuerde con todo el sufrimiento que hemos causado. Sin embargo, el mar de pecado resulta ser, en su lecho más profundo, un mar de muertos piadosos. La gran revelación, o el giro conceptual si quieres llamarlo así, es que la piedad no existe en la vida. Esa cualidad de compasión y perdón que los vivos anhelan para encontrar dignidad no se encuentra en enmendar los errores ni en mirar hacia ese cielo de piedra. La piedad pertenece, de manera exclusiva, a los muertos. ¡Qué fuerte! Es una forma de decir que la única manera de limpiar verdaderamente el pecado es dejando de existir. Eso es. Porque la piedad, en el contexto de este poema, no es un Dios otorgando el perdón desde las nubes. La piedad es el fin absoluto de la capacidad biológica y espiritual de seguir cometiendo esos errores repetitivos. Es el silencio final. Es una piedad entendida como aniquilación, pura y dura. En esa amalgama final, en ese mar inerte, donde todos terminan precipitándose, empujados por el peso de su propio miedo, alcanzan una quietud absoluta. Claro, ya no pueden hacer más daño. Toda la energía agónica del poema, la sudoración que derrite los ojos, el corazón drenado, el escozor incesante de la vida, todo eso se agota finalmente en ese fondo acuático y oscuro. La gravedad moral y física cumple su función, llevándolo todo al grado cero de existencia. No sentir esa opresión física. O sea, hemos visto cómo la eternidad pasa de ser una promesa luminosa a un ácido que corroe la perspectiva. Sí. Hemos visto cómo la herencia histórica se convierte en una lápida que nos aplasta, forzándonos a usar la daga de nuestra propia conciencia contra nosotros mismos. Y cómo todo eso crea un legado que no es arte ni ciencia, sino lagunas de sangre espesa. Es un viaje literario extenuante, desde luego, pero muy necesario. La mecánica del poema te obliga a experimentar la disonancia y la incomodidad de enfrentarte a un espejo sin filtros optimistas. Y esto plantea una pregunta lógica, la verdad, para cualquiera que escuche este análisis y haya llegado hasta aquí. ¿Por qué deberíamos dedicar tiempo a sumergirnos en obras tan devastadoras? O sea, ¿cuál es el valor real de asomarse a un texto que parece diseñado específicamente para quitarnos toda esperanza? Bueno, el valor reside en su honestidad descarnada, sin duda. Vivimos rodeados de narrativas que nos exigen un positivismo casi tóxico, ¿no te parece? Totalmente, todo el día con la sonrisa puesta. Que nos venden la idea del progreso infinito y nos prometen que siempre dejamos un legado brillante. Pues bien, un poema como Mar de Pecado actúa como un antídoto contra esa complacencia. Te obliga a cuestionar profundamente la naturaleza de nuestras acciones. Es como un choque de realidad. A veces necesitamos que el lenguaje nos sacuda un poco para sacarnos de la inercia del día a día. Ya lo creo. El poema nos arrebata los mapas limpios y las respuestas fáciles y nos fuerza a caminar a oscuras por la parte más incómoda de la condición humana. Y bueno, precisamente para mantener viva esa incomodidad constructiva, me gustaría cerrar esta inversión dejando una idea flotando en el aire. Perfecto. A ver, ¿qué nos dejas? Volvamos a esa inquietante imagen final del abismo que comentábamos. Si el destino inexorable de todo este caos existencial es hundirse irremediablemente en un mar de muertos piadosos, es muy normal preguntarse lo siguiente. ¿Es la muerte dentro de este perturbador universo poético la verdadera y única redención posible para el mar de pecado? ¿O es acaso que esa supuesta piedad no es ninguna forma de perdón, sino simplemente la absoluta y gélida apatía de quienes por fin han perdido la capacidad de sentir cómo se les clava la daga del arrepentimiento? Ahí lo dejo.